Taller del lector, Unidad 1, Mini Lección 2. Hacer preguntas. Buenos días, estudiantes. Aquí tenemos el objetivo de hoy, que se divide en tres partes: saber, entender y hacer. En saber, vamos a aprender cuándo y cómo hacer preguntas en el texto. ¿Cuándo y cómo? Ahora os lo voy a explicar mostrándoos mi cuaderno. Entender. Entenderemos que hacer preguntas es importante para profundizar en el texto. Esto significa que si queremos entender mejor el texto, tenemos que hacernos preguntas y luego buscar las respuestas. Hacer. Podremos hacer preguntas relevantes, es decir, importantes, relacionadas con el tema del texto. Las preguntas tienen que estar relacionadas con el texto, porque si hacemos preguntas que no tienen nada que ver con la lectura, estas preguntas no nos van a ayudar a entender mejor el texto. Ok, hacer preguntas es muy importante. Recordad que en nuestra lección anterior estuvimos haciendo preguntas sobre unas fotografías. ¿Recordáis esa fotografía de una niña encima de un caballo en lo alto de las montañas nevadas? Nos hicimos preguntas. ¿Recordáis aquella fotografía con un niño y una cabra, cada uno a un lado del camino? Nos hicimos preguntas. Hoy nos vamos a hacer preguntas sobre un texto que ya conocéis. El texto está aquí. ¿Recordáis que habíamos leído también esta semana sobre este texto Hermosas mariposas? Os voy a mostrar en mi cuaderno cómo lo vamos a hacer. Aquí tenemos una foto de mi cuaderno. Primero he puesto la fecha, después el título del texto, Hermosas mariposas, y luego lo que vamos a aprender. Los lectores hacen preguntas. De eso se trata esta lección. Los lectores hacen preguntas. Tenemos dos partes. Veis aquí que he puesto un circulito y aquí otro. En la primera parte dice, ¿cuándo hacer la pregunta? Y he dividido la respuesta en tres partes. La pregunta la podemos hacer antes de leer. Veis esta foto de un niño que está mirando la portada del libro, a ver de qué trata, se está haciendo preguntas, un poco tratando de adivinar qué va a haber dentro del libro o algo que le ha parecido interesante. Se está preguntando qué será esto. Bueno, nos podemos hacer preguntas antes de leer. También nos podemos hacer preguntas durante la lectura. Por ejemplo, si hay una palabra que no entendemos, una palabra nueva, pues nos vamos a preguntar, ¿qué significa esto? Y luego vamos a tratar de responder. Y para eso, pues tendremos que buscar la palabra en el diccionario o tendremos que buscar la palabra en internet a ver qué significa. Podemos hacernos todo tipo de preguntas, luego os explicaré cómo. También podemos hacernos preguntas después de leer el texto. Esto es muy importante para hacer resúmenes y aprender la información que se nos quede en nuestra cabeza. Por eso aquí he dibujado un niño que está diciendo, ¿qué recuerdo? Después de leer, ¿qué recuerdo? Podemos preguntar, ¿qué he aprendido? O también, ¿qué es lo más importante en este texto? Ok. ¿Cuándo hacer la pregunta? Antes, durante y después. Os voy a enseñar cómo lo hago yo. Vamos aquí al texto de Hermosas mariposas y antes de leer, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mirar las características del texto, que ya lo hemos aprendido. Una característica del texto es el título. Hermosas mariposas. Me voy a hacer una pregunta. ¿Qué mariposas son hermosas? ¿Te has dado cuenta? Ya tengo una pregunta y ahora quiero responderla. Por eso voy a leer el texto para responderla. Pero antes de leer voy a hacerme más preguntas. Me llama la atención este diagrama. Recordáis que en un diagrama, como hemos estudiado, hay fotografías o dibujos y también hay palabras que nos explican lo que significan esas fotografías o dibujos. Pues me llama la atención este diagrama. Ok, veo que tiene 4 partes, unas flechas. Me pregunto, ¿qué será esto? También aquí tengo la fotografía de una mariposa, pues me voy a hacer una pregunta. ¿Por qué está esta mariposa encima de la flor? Aquí veo este simbolito que dice mariposas, datos curiosos, y como dice datos curiosos, pues yo ya me estoy preguntando qué de interesante me va a contar este texto. ¿Os dais cuenta cómo antes
de leer un texto nos hacemos preguntas para estar curiosos y después más atentos a la lectura. De nuevo en nuestro cuaderno vemos que nos hacemos preguntas durante la lectura sobre palabras nuevas o sobre otras cosas. Mirad, aquí en la segunda parte dice hacer preguntas relevantes. Y vamos a utilizar esto de aquí para hacernos preguntas durante la lectura. He puesto un ojo porque voy a hacer preguntas sobre lo que veo. Las fotos, los diagramas, el título, el mapa. Ah, esto ya lo hemos hecho ahorita, ¿verdad? Antes de empezar a leer. Aquí he puesto un corazón porque me voy a hacer preguntas sobre lo que siento yo o sobre lo que sienten los personajes, las emociones, lo que es interesante, lo que me llama la atención, lo que me gusta, etc. Voy a hacerme preguntas sobre las cosas que me están gustando y llamando la atención en esta lectura. Y también voy a hacer preguntas sobre lo que dice el texto, sobre la información que hay, sobre las palabras nuevas, etc. Volvamos al texto. Aquí en el texto voy a empezar a leer y mientras leo me voy a hacer las preguntas. Hermosas mariposas. Las mariposas son insectos comunes que existen en una gran variedad de colores y tamaños. Estos diversos y encantadores animales se encuentran en todo el mundo, excepto en la Antártida. Me voy a hacer una pregunta. ¿Por qué están en todo el mundo menos en la Antártida? No sé, ¿será porque en la Antártida hace mucho frío? Me estoy empezando a preguntar por qué no hay mariposas en la Antártida. Es una buena pregunta. Voy a seguir leyendo. Según la Asociación Norteamericana de Mariposas, hay cerca de 20.000 especies diferentes de mariposas en el mundo. Algunas mariposas emigran o se trasladan de un hábitat a otro cada año. Las mariposas monarca migran hacia el sur durante el invierno y vuelan hacia el norte en la primavera. Las monarcas del este de los Estados Unidos pasan sus inviernos en México. Qué bueno que me he hecho esa pregunta antes, de por qué no hay mariposas en la Antártida. Y yo sé que la Antártida está en el Polo Norte y es muy frío. Y justo aquí me está diciendo que estas mariposas monarca en el invierno vuelan a México, porque México es más caliente que Estados Unidos. Así que qué bueno que me estoy haciendo preguntas, porque empiezo a descubrir que a las mariposas no les gusta el frío. Ok, como este texto ya lo hemos leído anteriormente en la otra lección, no lo voy a leer entero, solamente os quiero demostrar cómo tenemos que hacernos preguntas mientras leemos el texto y esto nos va a ayudar a comprender mejor el texto. Si no me hubiera hecho la pregunta sobre la Antártida o no me hubiera fijado en el detalle de que en el invierno es que las mariposas emigran a México, pues nunca habría adivinado o nunca habría aprendido de este libro que a las mariposas no les gusta el frío. De vuelta en mi cuaderno. Aquí dice, ¿cuándo hacer la pregunta? Después de leer, me voy a hacer la pregunta. Y aquí dice, ¿qué recuerdo? Ok, pues vamos a ir al texto y vamos a tratar de pensar, ¿qué recuerdo de lo que he leído? ¿Qué recuerdo de lo que he leído aquí? Aquí en el texto que acabo de leer he leído dos párrafos. Voy a pensar qué es lo importante del primer párrafo y qué es lo importante del segundo párrafo para recordar un poco qué es lo que he leído. Aquí en el primer párrafo me acuerdo que hablaba de que hay muchas mariposas, muy diferentes. Y en el segundo párrafo hablaba de que algunas mariposas emigran durante el invierno a México. Ok, pues esto me ayuda a recordar mejor la información. ¿Veis cómo es muy importante hacer preguntas antes, durante y después? Regresemos a nuestro objetivo de hoy. Dice saber. Vamos a aprender cuándo y cómo hacer preguntas en el texto. Como habéis visto, hemos aprendido cuándo hay que hacer preguntas, antes, durante y después. ¿Y cómo hacer preguntas?
Tenemos que mirar y ver las cosas que hay en el texto, como en los títulos, las fotografías, las palabras subrayadas, etc. Tenemos que fijarnos en las cosas que nos gustan, nos llaman la atención. Y también tenemos que fijarnos en las cosas que dice el texto. Muy bien. Entender. Entenderemos que hacer preguntas es importante para profundizar en el texto. ¿Os habéis dado cuenta cómo hacer preguntas nos ayuda a entender mejor el texto? Es una buena estrategia para comprender. Hacer. Podremos hacer preguntas relevantes relacionadas con el tema del texto. Ahora ya sabemos que el tema del texto es las mariposas. Y todas las preguntas que vamos a hacer para que sean preguntas importantes sobre el tema del texto tienen que ser preguntas sobre las mariposas. Muy bien, pues esta es nuestra lección de hoy. No os olvidéis de mirar debajo del vídeo las actividades que van relacionadas con la lección de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.